Estamos atravesando Semana Santa y la idea era pensar, para la Grey católica, para la Grey cristiana, la Semana Santa es la semana de la reflexión. Digo, más allá de que quizás muchos estén pensando más en el fin de semana largo turístico que en otra cuestión, también sirve para pensar, reflexionar un poco. Para los que no son cristianos, católicos y quizás simplemente se quedan con un fin de semana largo, la invitación que queremos hacerles es a pensar. Hemos pensado, desarrollado un programa quizás distinto, con la idea de reflexionar. Hubo hace muy poco distintas fechas y hoy mismo hay una fecha importante. 24 de marzo, recordando lo que fue la llegada de la dictadura más sangrienta de la historia a la Argentina, y por otro lado el 2 de abril, la Guerra de Malvinas. Con muy poca diferencia de días, dos hechos tremendos, terribles y de una marca profunda en la historia argentina se encuentran. Y nos encontramos con la posibilidad de pensar sobre eso, de reflexionar, de ver cómo estamos hoy, dónde estamos hoy. Y fundamentalmente, ¿qué opina usted? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Qué conocimiento tiene, si no tuvo por una cuestión de edad, de vivir ninguna de estas dos cuestiones? De esto se trata esta edición especial de Límite 24. Dictadura, Malvinas, la cultura. Empezamos. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Es una cosa bastante rara lo que pasa con los artistas cuando hay un periodo muy represivo. Yo creo que uno también produce en contra de. Lo que es terrible es pasar por periodos o por censura o autocensura, o que esa situación represiva te marque como para, viste, tener que esconder libros o tirar revistas como pasó en una época. O bueno, la época de los desaparecidos. Yo les diría que tengan mucha fuerza y mucha paciencia. Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. Referentes de la cultura con el momento simbólico, si usted quiere, más fuerte, ¿no? Lo que fue esa famosa Junta Militar, ese decreto número 1, estableciendo el estado de sitio, las prohibiciones, la censura. Renata Suyen, esa artista plástica genial, que no solamente lo sufrió, ella fue censurada, fue perseguida, sino que además tuvo que ver mucho con lo que después vimos, a un David Lebón muy joven, ya en épocas de Malvinas, hablando de Serú Girán y diciendo, bueno, lo que podamos ayudar estamos. Renata tuvo mucho que ver, porque era la artista que le hacía las tapas a Serú Girán. Y por eso podía contar desde la Argentina cómo se vivía en esas épocas, donde, recién lo charlamos con nuestra invitada fuera de cámara, lo primero que hizo la Junta Militar fue decir, estamos en estado de sitio, nadie puede hacer absolutamente nada, pero fundamentalmente lo que nadie puede es pensar. Por eso después la segunda cosa que hizo fue
las listas negras, las clausuras, las prohibiciones. Una mujer de la cultura, de San Martín, pero además conocedora de la cultura, está con nosotros. Lucía, gracias por estar. Ustedes. Recién charlábamos mucho fuera de cámara y un poco te preguntaba, hay generaciones que vivieron la dictadura y generaciones que les llegó todo lo que pasó en la dictadura a través del conocimiento, del relato. ¿Cómo te llegó a vos? Y bueno, sí, a través de un poco lo primero, como todos, ¿no? Desde la escuela, pero ya he entrado en la adolescencia desde la escuela por compañeros y por relatos de padres de compañeros, de profesores, de tener curiosidad de profesores que habían sido parte de ese proceso y nos decían la importancia de conocer, de no olvidar, de la memoria, de la justicia, de la verdad. Y eso yo sentí que lo sembraron en mí. Y sobre todo los adultos de los que me rodeaba, que me contaban la historia. Después uno cuando es más grande, bueno, va pudiendo hurgar por donde le interesa para escribir sus líneas, cómo entiende eso. Sos una hoy funcionaria en la Municipalidad de San Martín desde el área de cultura, pero además una mujer que siempre estuvo vinculada, te conocemos de tu paso por el Museo Carnacini, de tus trabajos. Cuando escuchabas a Renata, otra generación, ¿no? Renata, decir, era lógico que se prohibiera, era lógico que se censurara, para ellos era absolutamente lógico y desde otra mirada uno dice, bueno, si era una dictadura había que hacer esto. Sí, bueno, porque el arte como primera premisa a cualquiera que lo practica es la expresión, es expresar. Y en ese expresar el arte es una expresión de libertad, además de que generalmente hay un motivo o un mensaje que el artista quiere comunicar. Sobre todo el artista plástico. Entonces, bueno, tiene que ver con que cuando cortas eso, cuando reprimís eso, un montón de canales de creatividad solo puede crear quien piensa, solo puede crear quien tiene ideas, quien tiene desarrollada la imaginación y quien eso lo enriquece de conocimiento y de información, bueno, supone un despliegue de expresión, de libertad, de belleza, de que sensibiliza y a su vez se replica. Y bueno, y eso para un gobierno de facto no es admisible. Entonces los artistas también es como un deber casi del artista. Y eso lo han dicho muchos maestros, siempre antes de morir, porque uno se pone en riesgo, ¿no? Pero es un poco, eso que decía, es un poco un deber del artista expresar a través del arte algunas ideas o algunos reclamos o algunas expresiones o pensamientos de otros que no tienen el medio para hacerlo, y el arte es una herramienta. En la Argentina se dio un fenómeno muy especial a través de la música, ¿no? Después vamos a recorrer en otro momento lo que fue la época de Malvinas, lo que fue el despegue, la vuelta a escenario del rock nacional. Había desaparecido durante muchos años, durante la dictadura. Digo, la música hizo punta de lanza. De hecho, tipos como Charly García fueron los responsables de inventar una poesía para decir cosas sin que muchos se enteraran, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas es un claro ejemplo. Pero en España mucho se dio a través de la pintura, digo, de los artistas que reflejaron épocas terribles. Bueno, sí, tenés desde el espanto de Goya, ¿no? En su momento, y de la época de la dictadura en España. Bueno, hay, a ver si yo lograse, Sorolla, por ejemplo, hay algunas colecciones de murales inmensos pintados en óleo que representan más bien el costumbrismo, pero en ese costumbrismo se lee el mensaje por abajo, ¿no? Exacto, esto que decía, ¿no? Eso de cómo está por eso la importancia también del costumbrismo en el arte, porque es un registro bello, pero que habla de una forma de vivir
que representa social y políticamente esa época. Lucía, San Martín estuvo presente también en la Semana de la Memoria, digo, recordando ese 24 de marzo. Tuvieron muchas actividades, ¿no? ¿Cuál es la que más te impactó? Porque sé que hubo teatro, pero además hubo muestras. Sí, yo creo que, bueno, hubo documentales, hubo cine en la Casa Carnacini, con invitados. Creo que lo más trascendente fue la presencia de Arturo Bonín, estaba con una compañera, hubo una pequeña representación y otro relato corto. Entonces fue bastante emotivo, primero porque era la primera vez que Teatro por la Identidad está en San Martín, no habían estado antes, y se cumplen 15 años de Teatro por la Identidad, esta es la 15ª edición. Y entonces fue bastante emotivo el encuentro, porque se hizo en el cine, que es más pequeño, porque bueno, el complejo del teatro aún estamos terminando obras, fue un poco una excepción. Y bueno, y entonces fue emotivo no solo la representación, que siempre es triste y cautivadora desde el dolor, ¿no? Pero sus palabras y el agradecimiento de poder estar ahí, cuando era así pequeñito iba al teatro y ahora vuelve después de tantísimo tiempo. Bueno, fue un cierre el 23 a la noche de una convocatoria de 300 personas que estábamos allí, muy discreto, pero creo que bien interesante. Y además en una ciudad, digo, como San Martín, que ha tenido muchas víctimas, ha tenido muchos desaparecidos, muchos trabajadores especialmente que han sido desaparecidos durante la dictadura, así que me parece que todas las cositas seguramente habrán sido para muchos vecinos, aunque no hayan ido, un momento para recordar y para pensar. Gracias, Lucía, por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a seguir con esta emisión especial de Límite 24. Hablamos de dictadura, hablamos de la cultura, de la censura, de la reflexión de una joven mujer de la cultura sobre cómo se vivió en Argentina, la mirada de otros países, y nos vamos a meter con el tema de Malvinas. Va a estar con nosotros un excombatiente de Malvinas para contar no solamente de lo que vivió, sino cómo se vive hoy. Y vamos a hacer un poco de memoria, insisto, en esta edición especial donde tratamos de juntar fechas tan significativas para todos los argentinos. Pausa y seguimos.